Buenas noches. Nos ponemos de pie para comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La enseñanza que tenemos para el día de hoy tiene como título, yo le he colocado como título, ¿cómo actúa el demonio en el mundo? Se divide en dos partes. Estamos grabando precisamente para que puedan seguir la primera y la segunda parte a través del portal YouTube. La encuentran por ese nombre, ¿cómo actúa el demonio en el mundo? Entonces, comenzamos directamente diciendo que es una pregunta que surge de la siguiente manera. Resulta que un día yo compré un libro escrito por una señora que hizo una investigación italiana, si no me equivoco, la señora es socióloga, y entonces realizó una investigación acerca de cómo actuaba el demonio en el mundo, pero el título del libro era ¿Cómo corrompe Satanás la sociedad? Ese es el título del libro, editado por una editorial italiana. ¿Cómo corrompe Satanás la sociedad? Y me interesó bastante el libro, sobre todo porque tenía toda una serie de ejemplos, y eso es lo que a nosotros nos ayuda a reflexionar. Y entonces había muchos ejemplos que respectaban programas de televisión italianos, pero también sabemos pues que hoy en día muchas producciones, sea cinematográficas, sea radiales, audiovisuales en general, lamentablemente pues realizan un trabajo que tiene mucho que ver con respecto a ir contra los mandamientos, los pecados capitales exaltados, etcétera. Entonces no todo es así, pero obviamente tenemos ese problema que hay un sistema comunicativo muy grande en el mundo, una hegemonía, un monopolio bastante grande comunicacional, y una parte de esta comunicación se emplea para hacer propaganda y publicidad, las dos, que son dos cosas diferentes, pero en este caso están las dos incluidas, precisamente con respecto a las obras del mal. Una de las primeras conclusiones es decir que una de las grandes victorias del demonio en el mundo es hacer pensar que no existe, que el demonio no existe. También tenemos la otra posición donde las personas, algunas personas que tienen pues una cierta espiritualidad, ven al demonio en todos lados. Y entonces una de las conclusiones de esta enseñanza que estamos impartiendo en el día de hoy es precisamente eso, que ni esto ni aquello, como dice el refrán, ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces, ni que el diablo está en todos lados, como vamos a aprender en la noche de hoy, y tampoco que el diablo no existe. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es siempre el mismo, que personas que no tienen que ver con la teología, con los estudios religiosos, se permiten sacar conclusiones con respecto al mundo espiritual. Eso es un problema. Eso es ser deshonesto. Eso es no estar en lo correcto. Es como que si yo, que he estudiado teología, me ponga a recetar medicinas a la gente. Medicinas, fármacos, de lo que venden en las farmacias. Porque esa no es mi especialidad. Yo no soy médico, soy sacerdote. Entonces, cuando en el campo de la religión
se pretende dar conclusiones científicas o viceversa, el mundo científico pretende que midiendo cosas en un laboratorio se saquen conclusiones espirituales, nos estamos separando de la verdad y eso no está bien. Por eso es que el trabajo tiene que ser interdisciplinario, que cada quien, conservando su lugar, saque las conclusiones que tiene que sacar según su campo de estudio. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a estar la ciencia probando que Dios existe o que Dios no existe? Si la ciencia, que la ciencia de laboratorio, la ciencia que es medible, es precisamente con respecto a las cosas que son materiales, no con respecto a las cosas que son inmateriales. ¿Qué va a estar estudiando? La teología, la cuestión de los átomos. Si más bien la teología, como su nombre lo dice, es el tratado acerca de Dios. Ahora, que si queremos estirar la cuerda y decir entonces que los átomos fueron creados por Dios, ahí estamos como agarrándonos de los espejos y jalando los cabellos que no tenemos que jalar. En este sentido entonces, que cada quien conserve su especialidad y el respeto interdisciplinar, eso es muy importante. Cuando las cosas son metafísicas, más allá de la física, se estudian desde la filosofía, desde la razón, desde la teología, si quieres hablar del mundo trascendental, de lo que está más allá, pero no me lo metas en un laboratorio, porque no te va a funcionar. Si vamos a hablar de Dios, de las cosas que son metafísicas, de las cosas espirituales, cada quien habla desde su campo, respetando el campo de los demás. Eso es muy importante. Entonces, que personas que comprobaron científicamente que Dios existe, que Dios no existe, que el diablo existe, que el diablo no existe, cada quien en su campo, es más que evidente la existencia de Dios. Y hay otra cosa muy interesante, y es lo siguiente: la ciencia ha comprobado, aunque no lo necesitamos, que Dios existe. Hay una fila larguísima que incluso creo que está a la mano de cualquiera. El padre Jorge Lorín, en su tratado Catecismo para Salvarte, toda la primera parte tiene una lista impresionante de científicos, profesores de universidades reconocidas que hablan acerca de la existencia de Dios. ¿Y cómo llegaron a la trascendencia? A través de las cosas naturales. Como dice San Pablo, las cosas creadas nos llevan a quien las creó. Pero entonces volvemos a una de las primeras conclusiones. En el mundo moderno resulta más fácil decir, por ejemplo, que el demonio no existe, que Satanás no existe. ¿Por cuál razón? Porque eso me permite a mí tener una conducta disoluta. Es paralelo, pero no igual a decir que Dios no existe. Porque si no existe Dios, no existe una regla de conducta, no existe un parámetro absoluto que guíe mi proceder, mi actuar, todo eso. Esa es la verdadera razón de sacar a Dios de los ambientes y al diablo de los ambientes. Pero también está la otra posición, que el diablo está en todos lados. Y aquí una gran parte de fanatismo religioso cristiano está sumergido. Está en todos lados. Todo lo que me sucede es el demonio. Cualquier pensamiento que yo tenga es el demonio que me está instigando allí. Cualquier cosa que me pase está el diablo allí atrás. Y vamos a demostrar en la noche de hoy que no es así. Ahora, ¿cómo nace entonces esta realidad? Fíjense bien. Dios, el creador de todas las cosas. Vamos a hablar como que si estuviéramos en la universidad. Si Dios existe, entonces Él es el Todopoderoso. Porque eso es lo que significa Dios. Que Él todo lo puede. Que nada para Él es imposible. Y por lo tanto que nadie lo puede crear a Él. Si Dios es todopoderoso, significa que antes que Él no hay nada, ni nadie. Y Él crea todas las cosas. Cuando uno se pregunta, cuando uno está chiquitico y se pregunta, le preguntan a uno en el catecismo, dando catecismo, o los niñitos en la escuela, o incluso algunos de ustedes, si tienen niños pequeños, me preguntan cuando van al catecismo, quedan con esa duda. ¿Y quién creó a Dios? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Y entonces la respuesta es muy sencilla, nadie. Pero ¿cómo se llega a esa respuesta?
¿Cómo se llega a la respuesta de que a Dios nadie lo crea? Porque Él es Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente limitada y pensamos bajo dos categorías. Las categorías del tiempo y del espacio. Tiempo significa ayer, hoy, mañana, segundo, mes, siglo, era, edad, etc. Espacio significa, por ejemplo, aquí, allá, ¿ve? Espacio. Entonces hay una cosa que es como yo razono solamente, porque no puedo razonar de otra manera, bajo categorías de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Y como yo razono solamente con estas categorías, yo no entiendo cuántos años tiene Dios, ni quién lo creó o por qué no lo crearon. Yo no entiendo eso, eso es inalcanzable. Porque nosotros razonamos con tiempos y espacios, no podemos entrar de manera absoluta en el misterio de Dios. Dios era, es y será. Punto. Es un misterio. Es un misterio. Por lo tanto, cuando yo hablo acerca de la creación de los ángeles, de la caída de los ángeles, tengo que decir algunas, entre comillas, mentiras, para que podamos entender. Porque Dios está fuera del tiempo y del espacio, pero para que nosotros entendamos más o menos cómo sucedió la cosa, yo tengo que utilizar categorías de tiempo y espacio para más o menos entender, más o menos. Y esas son las mentiras que tengo que decir. Por ejemplo, hace tiempo Dios creó a los ángeles, hace tiempo. No estamos diciendo que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Hace tiempo. Ahora, ¿en qué momento sucedió eso? No lo sabemos. Sabemos por el libro del Génesis que Dios creó todas las cosas y fue creando por etapas. Y entonces hay toda una gran diatriba completamente inútil porque, bueno, que Dios creó esto el primer día, creó esto el segundo día, creó esto el tercer día. Entonces nos fijamos allí. Son símbolos. No hay contradicción y nunca la ha habido con respecto a eso de la creación, el creacionismo, el evolucionismo. ¿Cuál es el problema? Si esto se creó en este momento y pasaron millones de años, no un día, como dice el libro del Génesis, para que se creara lo siguiente, ¿cuál es el problema? Es un símbolo que va a estar sabiendo de cosmología moderna el escritor sagrado del libro del Génesis, como que le estamos pidiendo mucho a ese autor sagrado. Entonces, él escribe en su concepción antigua. ¿Qué es lo que pasa? Dios crea todas las cosas, pero el Génesis, en los primeros 2 capítulos, describe la creación de las cosas que nosotros vemos, no de las cosas que nosotros no vemos. Y es allí donde tenemos que realizar especulaciones. Llegó un momento en el que Dios crea unos seres celestiales. Estos seres celestiales que nosotros conocemos con el nombre de ángeles. Bueno, ángel es una palabra griega, no es una palabra española. Si yo le pido a usted que en este momento se imagine a un ángel, usted se va a imaginar una especie de niño chiquito, tal vez con alas en el cielo, y de paso catire, no me lo va a imaginar negro. Hay discriminación con respecto a cómo nosotros nos imaginamos a los ángeles. Y se imagina por la iconografía qué cosa es un ángel. Todo lo que nosotros imaginamos en este momento acerca de los ángeles, yo le pido a usted, imagine un ángel, fíjese bien, todo lo que usted se ha imaginado es lo que no es un ángel, lo que no lo es. Hay una máxima filosófica, teológica, que dice, cuando tú hablas acerca de Dios, tú vas a decir siempre lo que Dios no es. Porque quien crea que cuando habla de Dios está diciendo lo que Dios es, se le escapa de las manos. Dios es inaferrable. Bueno, ángel es una palabra griega, no es una palabra española, ángelos, que significa mensajero. Es mensajero. Un ángel es un oficio.
es una profesión, digámosle así. Puede ser traducido ese término como delegado, yo diría, inventando un poquito aquí, cartero, porque ¿quién es el que te lleva un mensaje? El cartero. ¿Ve? El que te manda un email, ese es un ángel. El instrumento que te manda el mensaje. Uno estudia que existe el mensaje, el emisor, el receptor, el canal, son los diversos elementos de la comunicación. ¿Qué es lo que sucede con el ángel? Con el mensajero. El mensajero lleva el mensaje de Dios. Los ángeles fueron creados como seres espirituales y por lo tanto no tienen cuerpo, no tienen una forma conocida por la cabeza nuestra. Por eso les dije, si usted se imaginó que un ángel es un niñito, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un octógono, no sé, no es nada de eso, porque no tienen forma material. Así como Dios no tiene forma material, exceptuando pues por supuesto la persona de Jesucristo que se encarnó y podías tocar a Dios en su forma carnal, pero Dios no tiene una forma que nosotros conozcamos. Y de la misma manera, los seres celestiales no tienen una forma que uno conozca. Hay una cosa muy interesante con respecto a los ángeles. Nosotros conocemos algunos nombres porque la Biblia nos lo dice. Los nombres más famosos son Rafael, Gabriel y Miguel, según creo yo que es el orden en que aparecen en la Sagrada Escritura. Rafael, Gabriel y Miguel. Otra sorpresa que tenemos, porque creo que la primera sorpresa que nos llevamos es que ángel no es lo que nosotros pensábamos, es un mensajero, es un delegado, alguien que lleva un mensaje, es que estas tres palabras que yo he pronunciado, Miguel, Rafael, Gabriel, no son nombres propios. No es como Alfredo, no son nombres propios, son funciones. Son funciones, son misiones, pero no son nombres propios. No es que hay un arcángel que se llame Miguel. Hay una categoría de ángeles que desarrollan el oficio de Miguel, que es luchar contra el demonio, por ejemplo. ¿Quién como Dios? Hay un grupo de mensajeros, de seres celestiales, que curan a los seres humanos, me disculpan lo banal del ejemplo, que son Rafael, porque sanan, medicina de Dios. Entonces estamos aprendiendo que esos no son nombres propios, sino que son funciones. No son nombres, son funciones. Por lo tanto, no hay el arcángel Miguel, sino puede ser que haya un grupo de ángeles, arcángeles, que tengan la función de luchar contra el demonio. Esto está en el oficio de lecturas cuando se celebra los tres arcángeles, ¿no? Se trata no de nombres, sino de funciones. Si es verdad lo que estoy diciendo, más de uno es un Miguel, un luchador contra el mal. Tienen funciones propias los ángeles. San Pablo habla de categorías, de seres celestiales. Y entonces tenemos lo que denominamos en la carta a los Efesios, pero están regaditos, no están solo en uno de los textos así. Sabemos que están los ángeles, decimos que arcángel porque ese prefijo significa algo así como grande. Hay un ángel, un mensajero, pero hay un gran mensajero. Mensajero se dice ángel, gran mensajero es arcángel. Mensajero, gran mensajero, ángel, arcángel. Esas son las correspondencias a esas palabras. Pero San Pablo habla de tronos, dominaciones, principados, potestades, y todo eso sumergido en un contexto, son como categorías de ángeles, pues por supuesto que no se trata propiamente de un dogma, pertenece a la tradición de la Iglesia, no todos los teólogos están de acuerdo con ese tipo de categorías, pero resulta lo siguiente: cada uno tendrá su función específica, no todas las funciones las tenemos descritas.
Una cosa sí hay que denunciar y es lo siguiente: esos nombres supersticiosos de ángeles o arcángeles que se tienen incluso dentro de la piedad popular. Voy a nombrar solamente el famoso Uriel, entre otros. Y entonces está la devoción popular a los famosos 7 arcángeles, de los cuales solamente existen 3 porque los otros 4 son completamente falsos. Y eso es superstición. Una señora se me acercó una vez para que yo le bendiga las estampitas de los 7 arcángeles. Y yo le digo, 3 existen y 4 de los que están allí no existen. Salatiel, Uriel, que de hecho, lamentablemente, a nivel tradicional, aunque yo lo debo estudiar más filológicamente, entrar más en la palabra para ver qué significa, pero en un momento de la historia, precisamente donde proliferó mucho la cuestión de la invocación de demonios, los nombres que se le dieron a unos supuestos personajes celestiales, fíjense por ejemplo, Rafael, Miguel, Gabriel, él significa Dios. Él significa Dios. Elohim, Dios. Pero hubo un momento en la historia, esto es una etapa de la historia con respecto a los seres celestiales, los nombres que les dieron, que tengo que estudiar mejor, pero resulta que tenemos serias dudas que cuando se crean esta otra serie de ángeles, supuestos ángeles, que se les coloca estos nombres que terminan en él, hicieran referencia directa a Dios. Parece que estaban haciendo referencia directa al demonio. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso soy muy claro con respecto a esta falsa devoción de los 7 ángeles o arcángeles. Porque estoy convencido, junto con otros que hemos investigado al respecto, que esos 4 no son ángeles en la presencia de Dios, sino ángeles caídos, es decir, demonios que trabajan para el diablo. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso yo soy muy enfático en la denuncia de estos supuestos 4 arcángeles. Tenemos muy serias dudas con respecto a esto aquí. Ciertamente no están aprobados esos nombres por la iglesia. Ciertamente no aparecen para nada en la Biblia, no pertenecen a la tradición. Alguno dice que se le reveló ese nombre. No existe en la tradición de la iglesia una revelación de nombres de ángeles. No existe una revelación del nombre del ángel de la guarda, como hay por allí. No existe eso. Eso es superstición. Eso no es católico. Aunque sean personas que vayan a la misa y comulguen y digan que Dios se los reveló, eso no es católico. Eso es superstición. No existe esa revelación del nombre del ángel de la guarda. Eso no existe. ¿Por qué? Porque existe la confusión de que un demonio, haciéndose pasar por ángel, te hable y te diga: mi nombre es tal, invócame con este nombre. Y la persona se mete en un problema sumamente grave, porque en vez de invocar a Dios, inconscientemente, porque piensa que lo está invocando, él está invocando una entidad demoníaca. Y esto es un problema bastante grave. Y la persona sufre en un cierto momento de ciertas perturbaciones. Con esto hay que tener mucho cuidado entonces, ¿okay? Con esta revelación de ángeles así. Hay un testimonio del padre Rafael Troconis de La Guaira. No sé en estos momentos dónde estaba, él estaba en el seminario de La Guaira. Él dice unos nombres que se ha encontrado en unos exorcismos, pero no voy a hablar por ahora de esto aquí. Y tiene que ver precisamente con nombres muy conocidos por nosotros. Conclusión: solamente los nombres que están en la Biblia. Rafael, invoque a Rafael y tenga por seguro que no se le va a presentar un demonio, sino un ángel que está en la presencia de Dios. Invoque a Miguel. Invoque a Gabriel, invoque esos 3 nombres, no invoque otros nombres, porque puede meterse en un problema bastante serio. Usted abre una puerta al demonio sin saberlo y sin quererlo, como vamos a decir dentro de poco. ¿Por cuál razón? Ejemplo que comprueba lo que estoy diciendo. Hay personas que no creen en la invocación de espíritus, pero han estado en sesiones espiríticas. Y esas personas han sido perturbadas por entidades demoníacas.
no creían en eso, ellos no fueron los que invocaron, pero estaban allí. Estaban allí. Yo pongo en alerta, por ejemplo, con algunos que he tenido la oportunidad de conversar, antropólogos, sociólogos, que realizan trabajos de investigación en lo que nosotros en Venezuela conocemos como la montaña. La montaña, San Felipe, ¿se ubican? Ok, cuidado con eso allí. Porque es verdad que usted no cree en eso, ni siquiera cree en Dios. Usted es un científico que ni siquiera cree en Dios, ni en Dios ni en el diablo. Pero tenga cuidado con eso, porque usted no cree en eso, pero usted está pisando un lugar y teniendo relación con gente que está realizando ritos de invocación de demonios, y usted está allí. Yo no sé por qué sucede eso. Yo confieso que no sé por qué tiene que suceder eso, pero sé que sucede. Entonces no puedo hacer otra cosa que advertir a la gente que tengan cuidado con eso, con acercarse a esas cosas allí. ¿Qué es lo que pasa en un cierto momento? Vamos a decir esas palabras aunque son inadecuadas. Dios crea a los ángeles, los mensajeros, y una cosa maravillosa es que, por ejemplo, fíjense, voy a hacer un grado de comparación para que logremos imaginar lo que es la maravilla de las manos de Dios que crea. Nosotros tenemos una cosa en común, los que estamos presentes en esta sala, los seres vivientes que estamos presentes en esta sala, y es que compartimos que somos de la raza humana, ¿cierto? Pero no somos solamente nosotros, sino todo ser humano que está sobre el planeta. Compartimos, a diferencia del credo, del color, del tamaño, de las características externas o internas, independientemente de eso, todos nosotros, los hombres y mujeres de este mundo, pertenecemos a la raza humana. Y aunque somos no sé cuánto potocientos de millones, pertenecemos a una sola raza. Qué maravilloso es Dios cuando crea los no sé cuántos ángeles, que son incontables. Cada ángel es de una raza diferente. No pertenecen todos a una misma raza angelical. Son todos de una raza diferente, son únicos en cuanto a raza. Eso, vamos a llamarlos así, especies diferentes. Son entidades personales, es decir, que conservan una identidad única, que este no es este y este no sea el otro. Son muchos, incontables, pero son únicos. El hombre es único. Yo que soy hombre soy diferente a esta mujer es diferente a la otra mujer, pero aquella mujer, esta mujer y este que está aquí compartimos la raza humana. Es una sola raza humana sobre el planeta, no hay dos razas humanas, una sola. En los ángeles, cada entidad personal es una raza distinta. Esto es maravilloso. Cómo Dios pudo crear unos seres que nosotros llegaremos a conocer cuando ya no pertenezcamos a este mundo material, sino estemos en el mundo espiritual. Y eso que no hemos conocido todas las especies de nuestro planeta, todavía no. Ni de animales, ni de plantas, ni de peces. Hay unas que quedan desconocidas para cada uno de nosotros. Y entonces Dios, a un cierto momento, crea estas entidades con todas estas maravillas. Y llega un momento, fíjense, voy a hablarles de una cosa un poco ambigua, porque pertenece a la tradición de la iglesia, a los escritos de los padres de la iglesia. Llega un momento en que el supuesto ángel, el ser celestial más hermoso que había salido de las manos de Dios, que se llamaba Lucifer, que es un nombre verdaderamente hermoso. Si nos ponemos a ver la etimología del nombre, es un nombre hermoso, porque Lucifer significa portador de luz, uno que ilumina, ¿no? A través de las raíces latinas sacamos la etimología de la palabra, y precisamente en hebreo vemos que es uno que ilumina, uno que emanaba luz. Era un personaje, una entidad sumamente hermosa. En la tradición de la iglesia se dice que era el que cantaba más bonito, el que le agradaba más a Dios. Era un personaje hermoso. No ahondo en este particular,
porque son cosas que se nos escapan de las manos. Nadie sabe qué fue lo que pasó allí. Tenemos en el libro del profeta Isaías una referencia a este personaje. Ay de ti, tú eras el más hermoso, tú eras el más querido por Dios, eras el que más iluminaba, eras más luminoso que cualquier astro del cielo. Y mira cómo te caíste, y habla del verbo caer, habla de caerse. ¿Y cómo se realizó esa caída? Bueno, eso es más difícil de saber, porque si yo no estuve allí, ¿cómo lo voy a saber? El padre José Antonio Fortea tiene varios libros donde él explica más o menos en qué consistió esto. En el libro del Apocalipsis se habla de la caída del diablo, de Satanás. Ahora fíjense ustedes, antes de relatar un poco la caída, vamos a hablar de estos nombres. Satanás, más que nombre propio, aunque lo escribamos con S mayúscula, significa el tentador. Es más una función que un nombre propio. Esto significa que si algo o alguien se comporta como instigador hacia el mal, es un Satanás. Desde el punto de vista de la función. Si yo comienzo a inventar una cosa de otro, me merezco el calificativo de chismoso. Y comienzo a regar por aquí y cizaña por allá, soy un chismoso. Es una función, eso es una función. Que sea mala es otra cosa, pero es una función. Yo hago la función de meter cizaña, de ser cizañero, de ser chismoso. Bueno, si yo agarro a una persona y la inclino hacia el mal, a que cometa un pecado, la instigo a eso, como en las comiquitas, que me le coloco en el hombro a la persona y le digo, haz esto, haz aquello. Mira, me convierto en un Satanás. En cambio, la palabra diablo, que más que un nombre propio, es una función también, yo la traduzco como disgregador, el que divide, no el que une, sino el que divide, el que disgrega. Que yo llegue a un lugar y la gente se divida, estoy cumpliendo con la función de diablo. Eso es el diablo. Ahora, habiendo hablado entonces de estos nombres, diablo, Satanás, que serían los nombres de este gran personaje maligno, llega un momento, esto es muy difícil de entender y por lo tanto también difícil de explicar, pero vamos a ver cómo lo entendemos todos en este momento. La guerra de la que habla el libro del Apocalipsis, y tenemos todo concentrado en el capítulo 12 del último libro de la Biblia, habla de una guerra. La guerra no es de espadas, no es de balas, la guerra es de razonamiento. Porque como son seres espirituales, la guerra no te permite un contacto físico violento. El combate, cuando tú combates cuerpo a cuerpo, en el mundo físico consiste en hacer daño físico, en tocar lo físico para aniquilarlo, neutralizarlo, o destruirlo, etc. En el mundo inmaterial, lo físico no existe y por lo tanto el combate tiene que ser intelectual. Es de razonamiento el combate. Resumimos entonces diciendo que el combate entre el diablo, Satanás, y Miguel, el arcángel, fue un combate no de espadas como aparece en la iconografía, que él aparece pisando un dragón. Como son seres inmateriales, no tienen piernas para pisar, no tienen brazos para abrazar, no tienen boca para hablar, no tienen ojos para ver. Ellos hablan, caminan y se expresan de una manera que nosotros desconocemos completamente, porque esos verbos pertenecen solamente a los seres humanos que tenemos cabeza, cuerpo y extremidades. Pero a quien no tenga un cuerpo no puede tocar. Toca de otra manera, que es desconocida para el hombre. Entonces se da la guerra, una guerra impresionante, que es la guerra de las ideas. La guerra de las ideas, del razonamiento. Esa fue la tremenda guerra en la que se desarrolló en el cielo, porque fíjense bien dónde se desarrolló la guerra, en el cielo.
Entonces, el punto culmen, el punto final es que Dios manda, por supuesto que Dios iba a ganar. El demonio que se revuelca en su propia condición demoníaca piensa siempre que va a vencer. Por lo menos, aunque pueda parecer un poco jocoso, y pues por supuesto con el debido respeto, yo no sé qué se le metió en la cabeza al diablo que tentó 3 veces a Jesucristo en el desierto. De cómo va a pensar el demonio que va a vencer. Contra Dios no puede, es imposible. Se hizo la idea de que podía vencer, y por eso él toca la puerta e insiste en eso, porque él cree todavía que puede vencer. Y si lo hizo contra Dios, que se supone que debería saber que no puede vencer, cuanto más con nosotros los hombres. Toca la puerta siempre, tentando. Y entonces resulta que la batalla de las ideas, de los razonamientos, de los argumentos, ¿cuáles son esos argumentos? La bondad contra la maldad, el bien contra el mal, la obediencia contra la desobediencia, y todo lo que se parezca, todos los antónimos entre bien y mal que a usted se le puedan ocurrir. Porque resulta que en la tradición de la iglesia se dice que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, bueno, Dios mismo se quedó deslumbrado de la belleza que había creado. Entonces yo siempre digo jocosamente, aunque usted se considere feo, mire, Dios lo ama porque cree que es lo más maravilloso que ha salido de sus manos. Cuando usted se ve al espejo, abrácese y bésese usted mismo allí. Porque Dios cree que el ser humano ha sido la criatura más hermosa que ha salido de sus manos, más que los ángeles. Porque fíjense lo maravilloso que es ser un ser humano, que nosotros podemos hacer una cosa que los ángeles no hacen, generar vida. Nosotros podemos generar vida y el ángel no puede hacerlo. ¿Cómo seremos nosotros de maravillosos? Lo complejo del cuerpo humano, que no tiene la forma, por llamarla de alguna manera, del ángel. El ángel es una sustancia simple, nosotros somos sustancias compuestas. Qué maravilloso es el cuerpo humano delante de una expresión angelical. Ahora, que la calidad del ángel en cuanto a que es maravilloso en su obediencia, en su pulcritud, en su pureza con respecto al hombre, eso es otra cosa. Ahí sí. San Pablo dice, todos somos pecadores, no se salva ni uno solo. Ahí sí nos gana el ángel. Bueno, se da esta batalla entonces, la pierden. Los ángeles que siguieron a ese Lucifer, porque fue un gran número, no se pueden dar números, pero el texto del libro del Apocalipsis habla de que el dragón, cuando se estaba precipitando en el abismo, con su cola se llevó 1/3 de las estrellas. Esta es la razón por la cual dicen algunos, que supongamos que Dios creó 100 ángeles, unos 33 se los llevó el demonio para el abismo. O sea, 1/3. Pero repito, los números, las cuentas no sirven para describir esto. Eso es un aproximado. Pero en la tradición de la iglesia entró la idea de que el demonio se llevó 1/3 de los ángeles, que no es un número indiferente. 1/3 es un número interesante. Voy a decir una cosa ahorita que yo no la he leído en ninguna parte. Si es verdad que los ángeles están divididos por categorías, ángel, arcángel, que de paso entre los últimos, nosotros hemos conocido en la tradición de la iglesia solamente los que están en las últimas categorías, pero principados, potestades, etcétera, etcétera. Si eso es verdad y eso estaba constituido, entonces nosotros tenemos que razonar que es de ese tercio de ángeles que se llevó el diablo para el abismo, pertenecían a esas categorías. Entonces también pudiese haber categorías de demonios, entre los más poderosos y menos poderosos. Y en la experiencia de los sacerdotes exorcistas esto existe. Existe que hay unos que hacen más resistencia que otros. Unos que parecen ser más poderosos que otros. Entonces, eso no es descabellado. Eso no está escrito en ninguna parte, pero es una cuestión de lógica. Si se lleva 1/3, se llevó también a gente de categorías. Entonces, pudiese demonios
de principados, demonios de potestades, demonios de virtudes, demonios que fueron arcángeles. Ahora, hay una cosa, ellos los demonios, no se han despojado de su naturaleza. Por lo tanto, y ojo con esto, ellos no han dejado de tener la naturaleza angelical. Lo que pasa es que en nuestra lengua, en nuestro idioma, ser angelical significa ser puro, humilde, sencillo, cándido, etc. Pero en los términos generales, ellos no han dejado de ser ángeles. Entonces, son ángeles caídos, porque conservan la naturaleza de espíritu puro, sin materia. Por lo tanto, son ángeles caídos o demonios. Ellos entonces, ¿por qué decidieron ir en contra de Dios? Porque cuando Dios se deleita en la criatura más hermosa que había salido de sus manos, nosotros, parece que a Lucifer le entró una envidia muy grande. Parece, esa es una de las hipótesis. Y entonces comienza a ver que Dios se deleita en una criatura que no era él. Yo inventando ahorita, seguramente el demonio pensó algo así como, bueno, yo soy más hermoso que ese Adán y esa Eva. ¿Por qué Dios va a poner sus ojos en el cuidado del hombre? ¿Y yo dónde quedo? Y comienza entonces a dejar entrar en su corazón la envidia. Y comienza, fíjense bien las palabras que yo utilizo que son inadecuadas, comienza a odiar al hombre y a desobedecer a Dios. Y es por eso que se da la batalla. Dios les concede a sus ángeles una última oportunidad para que le digan que sí a la obediencia, porque ellos fueron creados para obedecer de manera absoluta a Dios. Y uno comenzó a odiar al hombre, a la mujer que había creado, y a envidiar que Dios ya no le tuviera esa atención. Y él dijo, si yo soy el más hermoso, ¿por qué las atenciones de Dios no son exclusivamente para mí? Y ese es el de toda esa batalla. Y Dios le concede otra oportunidad. La guerra fue de razonamiento. El padre Fortea insinúa en sus libros que el razonamiento consistía en que los buenos ángeles intentaban convencer a los que estaban allí en esas cosas extrañas a adorar a Dios, que para eso fueron creados, pero a ellos no les entró en la cabeza. ¿Por qué? Comenzaron a llenarse de todas estas cosas malas y comenzaron a luchar contra Dios, pero sabían que no podían vencer y por eso fueron precipitados en el abismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando son precipitados en el abismo, se convierten en ángeles caídos y estas entidades comienzan entonces a combatir al hombre. Pero ellos tienen limitaciones. Algunas personas me dicen, ¿y el demonio se puede convertir? ¿Puede que algún día lleguen a ser lo que fueron al inicio? No pueden. Porque vamos a hablar un poco del razonamiento del ángel, que también es demonio. La diferencia del razonamiento entre un ángel o demonio, de un ser celestial, y nosotros los seres humanos, es que el ángel tiene abierto delante de sí todas las consecuencias de sus acciones. Sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de sus acciones. Lo sabe de manera perfecta. El ser humano no tiene esa capacidad. Uno puede saber relativamente la consecuencia de esto. Es decir, si yo pienso que doy un paso a mi derecha,
se supone que mi cuerpo se desplaza de izquierda a derecha. Eso es un razonamiento de consecuencia. Trasládenlo al pecado. Si yo digo una mentira grave, eso se puede convertir en una cosa grave. Yo debería tener esa conciencia, ¿ya? Pero no tengo las consecuencias absolutas de mis actos. Las absolutas, yo no puedo llegar allí. Esta es la razón por la cual, si yo hago una cosa, aunque sea muy mala, siempre tengo la oportunidad de convertirme porque puedo arrepentirme. La entidad angelical no se puede arrepentir porque cuando toma una decisión sabe lo que está haciendo de manera perfecta. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo de manera imperfecta. Los seres humanos obramos sabiendo lo que estamos haciendo de manera imperfecta, de manera relativa, de manera aproximada, pero no de manera perfecta y absoluta. El demonio y los demonios que lo siguieron, cuando él dijo, yo voy a desobedecer a Dios y acepto las consecuencias absolutas y sé que con esto se va a crear el infierno y sé que con esto no existe más la visión beatífica para mí, es porque lo decidió para siempre. Él vio muy claramente que se iba a condenar si tomaba esa decisión y aún así lo decidió. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre no tiene esa capacidad. Uno, hay muchos testimonios, puede vivir toda una vida muy malvada. Uno puede entrar en razón y decir, no puede ser. En el último momento, en el último instante, arrepentirse y convertirse y decir, me arrepiento de todo lo que hice. Aún sabiendo o no sabiendo relativamente la consecuencia absoluta y total de la acción. El demonio no puede. Porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y él asumió la consecuencia, la sabía, la tenía en su cabeza exactamente antes de que sucediera. Esa es la razón por la cual al demonio nunca le vamos a decir, pobrecito, ¿y por qué no se convierte? ¿Y será que llegará algún día? Y misericordia, no existe una conversión de demonios, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. A diferencia del ser humano, que casi nunca tiene en su cabeza las consecuencias absolutas, últimas, perfectas de sus acciones. Las consecuencias aproximadas sí, pero las absolutas no. En la iconografía, a los demonios se les representa con un color y una forma. Ellos no tienen ni color ni forma, como los ángeles que no se cayeron, no tienen ni color ni forma. Se les identifica con el color rojo porque en la tradición pagana era el color también del sufrimiento, entre otras cosas. Pero más importante que el color son algunas formas. Por ejemplo, el tridente, que es esa especie de tenedor con 3 puntas, al demonio se le representa así en las películas y también en las pinturas, porque resulta que eso significa el nombre Satanás. El tenedor ese grandísimo de 3 puntas significa que él es el hostigador, él es el tentador, eso es lo que significa ese símbolo. Pero el demonio no tiene ningún tenedor en las manos porque él no tiene ninguna forma, él no se le puede ubicar con ningún objeto. La cola que él tiene en los dibujos que se hace del diablo significa la desobediencia. Eso no, el diablo no tiene cola, pero tiene esa especie de protuberancia en los dibujitos porque la cola significa en la iconografía antigua la desobediencia. Lo contrario a la cola es el ala, las alas. Por lo tanto, los ángeles cuando son representadas con alas no es porque pueden volar con las alas, es porque son obedientes a Dios. Eso es lo que significa. Los cuernos son también un signo de desobediencia o de que él se creía inteligente, porque los cuernos son signos de inteligencia. Él se cree el todopoderoso, se cree el más inteligente. Estos son signos iconográficos que son símbolos que tienen un determinado significado, pero eso y solamente eso. Una de las partes más interesantes con respecto a estas entidades demoníacas es lo siguiente. Hay 3 cosas
que le pertenecen solamente a Dios y a algunos personajes por participación que no puede tener el demonio. Y son tres características fundamentales: la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Estas tres cosas pertenecen solamente a Dios y no al demonio. Y esto aclara muchas cosas. Voy a explicar cada una de las tres. La omnipotencia. Solamente Dios es omnipotente. Más ninguna otra criatura es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Es una palabra que está compuesta de otras dos. La palabra omni, que significa todo, y la palabra potente, todo poder, todopoderoso. Omnipotente significa todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Lo voy a decir en una frase bastante superficial. Significa que Dios puede hacer aparecer de la nada algo que no existía o hacer desaparecer algo que existía. Así de sencillo. Todo el poder. Esto significa que Dios puede hacer absolutamente todo y no hay nada que sea imposible para Dios. Eso es lo que significa ser todopoderoso. El demonio hace creer a la gente que es todopoderoso. Y por eso hay personas que realizan pactos con el demonio, que si firman pactos de sangre. Bueno, hoy en día no se sabe hacer un pacto de sangre. Eso supuestamente tiene unas reglas, pero basta incluso un pacto verbal, aunque eso tampoco tiene mucha eficacia. En algunos pareciera que sí ha tenido la eficacia el pacto que hicieron con el demonio, y le piden fama, le piden poder, le piden dinero. Esos son los tres grandes pedidos. Cuando frotan la lamparita mágica, se aparece el genio, le piden generalmente esas tres cosas al demonio. Y hay personas que creen en la entidad demoníaca porque la adoran por lo que reciben. Y estas personas están dispuestas a realizar una cosa muy triste que en las películas y en nuestro hablar común se denomina venderle el alma al diablo. Hay personas que están dispuestas a eso, venderle el alma al diablo, porque creen que saben en qué consiste la condenación. Bueno, no lo saben perfectamente, si no, no lo hicieran, pero le piden al demonio estas tres cosas. El demonio no puede dar nada porque el demonio no es todopoderoso. Pero ¿qué sí puede hacer el demonio con respecto a esto que uno le pide? El demonio puede, vamos a utilizar una palabra inadecuada, puede mover los elementos, las circunstancias ambientales, de tal manera que yo obtenga lo que estoy pidiendo. El demonio no puede dar nada porque él no ha creado nada, y nadie da lo que no tiene ni lo que crea. El demonio utiliza las cosas creadas y mueve las situaciones de tal manera que tú obtengas lo que estás pidiendo. Así se actúa el demonio. Es un modo de actuación del demonio en el mundo, y es el único modo. El demonio no puede hacer milagros porque él no es todopoderoso. Dios puede hacer desaparecer un cáncer y pudiese también hacerlo aparecer, pero no lo hace, por supuesto. El milagro consiste en que Dios, que creó las leyes de la naturaleza, las salta, porque Él es todopoderoso. Para Él 2 y 2 nunca son 4, eso es una ley de la naturaleza. Para Él 2 y 2 pueden ser 5, puede crear una cosa de la nada, puede crear una ley de la naturaleza, como puede saltársela. El demonio no. Pero ¿cómo es que el demonio cura enfermedades? El demonio mueve los elementos ambientales, digamos climáticos, atmosféricos, atómicos, celulares, porque él tiene cierto poder sobre la materia que no es absoluto. Pero el demonio sabe perfectamente cómo funciona la naturaleza, y si él sabe que hay un componente que el hombre no ha descubierto que luche contra esa enfermedad, el demonio puede dar la impresión de que sabe curar enfermedades. Pero es porque el demonio conoce todas las reglas de la naturaleza, no porque es como Dios que puede crear de la nada. Entonces hay mucha gente que le pide al demonio que lo sane, y el demonio puede sanar de esta manera y exclusivamente de esta manera, no de la manera como Dios lo hace, de la nada, al menos como milagro. Omnipotencia. La omnisciencia es que lo sabe todo, saberlo todo, la omnisciencia. Solamente Dios lo sabe todo. El demonio no puede saber nada.
pero puede saberlo aproximándose. Este es uno de los puntos más interesantes. ¿Por qué? Porque el demonio puede saber lo que yo pienso si yo le doy la oportunidad de que lo sepa. Yo doy siempre el mismo ejemplo. ¿Saben lo que es un polígrafo? ¿Saben lo que es una máquina de la verdad? Ponen ese aparato adelante, te ponen unos chupones ahí, no sé qué cosa ahí, la cabeza, en el corazón, no sé, y te hablan, te hacen unas preguntas. Resulta que han descubierto que el hombre, cuando dice la verdad, está tranquilo, porque la verdad trae tranquilidad, pero cuando inventa una cosa, se altera internamente. El ojo no lo ve, pero adentro sucede una serie de procesos. Y entonces con unas agujitas que van anotando unas cosas, desde afuera se puede ver tus procesos internos. El que ha estado pues en salón de terapia intensiva, etcétera, ve esas maquinitas que hacen un sonidito y tienen unas rayitas y aparece un dibujito de un corazón y aparecen unos números. Pero esos aparatos tienen que tocar el cuerpo para medir. Entonces el cuerpo lanza una serie de informaciones que le permite a los médicos saber cómo está la persona, cómo están los signos vitales. El diablo puede hacer esto sin maquinitas. Él sabe cuál es mi presión sanguínea en este momento, a qué ritmo está latiendo mi corazón, sabe a qué velocidad y qué cantidad exacta por litro está recorriendo mi cuerpo sangre a través de las venas, las arterias, sabe exactamente cuántas neuronas están trabajando en este momento. Todo lo que sea material es conocido por el demonio. El demonio no puede saber lo que yo pienso, pero yo puedo pasarle informaciones. Fíjense que están por ahí esos aparatos, este es otro ejemplo que siempre doy, están esos aparatos que tú pareces, unos chupones que colocan aquí, entonces tú no dices la palabra pero la piensas, porque hay una regla física que dice que todo pensamiento produce un movimiento, es una regla física, todo pensamiento produce un movimiento, y entonces resulta que si logran adaptar, decodificar el movimiento que hace el pensamiento, y si tú estás pensando en una palabra, tú tienes que articular la palabra entre consonantes, vocales, sílabas y compuestos perfectos para que salga algo muy preciso. Si eso lo logran, y yo pienso en una palabra, la palabra se traduce, tanto así que quieren apagar y encender una computadora con el pensamiento. Por ahora los experimentos son tocando el cuerpo físico, pero luego lo lograrán a distancia, a través no sé de qué experiencias radiomagnéticas por allí. Esas cosas yo no las veo, pero suceden. El demonio puede más o menos saber cuáles son mis intenciones si yo le doy esa información. Porque lo único que puede entrar en la conciencia del hombre es Dios, no el demonio. Si yo, por ejemplo, veo de una cierta manera, y ese modo de mirar es el modo de mirar que yo tengo siempre cada vez que yo voy a cometer un pecado, pero ustedes no lo saben porque no me andan mirando todo el día, pero el demonio que me conoce desde que yo nací del vientre materno me conoce y sabe cómo yo miro antes de pecar. Él sabe que voy a pecar, él lo sabe, porque conoce mis costumbres, me conoce más que mi mamá. Yo puedo engañar a mi mamá a veces, no siempre, pero el demonio casi nunca, porque él me tiene un seguimiento allí. No es que está siempre a mi lado, sino que tiene una intuición particular. Él no lo sabe todo, pero si yo le doy informaciones con mi cuerpo, lo llega a saber todo acerca de mí. Por eso, la confianza en Dios es lo más importante. Y la tercera característica de Dios, la omnipresencia. Solamente Dios está presente en todos los lugares. El demonio no puede. Por eso es que uno no tiene ni un angelito por aquí y un demonio por aquí el resto de la vida de uno. No existe eso. Lo más probable, que es lo que yo sostengo, es que el demonio esté más ausente de la vida de uno de lo que uno cree. Hay gente que piensa que el demonio está siempre allí. No, no es cierto. El demonio no puede estar en dos lugares a la vez, Dios sí. Si el demonio está haciendo una acción específica en este lugar, con esta persona, no puede estar con otra persona en otro lugar, no puede, Dios sí.
Si en este momento nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y le decimos una oración a Dios, Dios escucha con atención cada súplica de manera personal. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero lo hace. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero lo hace. Que todos nos pongamos a rezar y Dios es capaz de repetir palabra por palabra cada invocación que yo realizo y está prestando una atención particular a la persona. El demonio no puede hacer eso. No está siempre presente en la vida de uno. No está siempre presente en la vida de uno. Y eso es un alivio. Es verdad que no hay lugar en el que no pueda entrar el demonio, excepto en nuestra conciencia. En nuestra conciencia, en nuestro corazón no puede entrar. Pero si yo lo dejo entrar, si le abro la puerta, él entra. Y ahí es donde tenemos entonces un grandísimo problema. ¿Cómo actúa entonces el demonio en el mundo? A través de la instigación. El demonio actúa instigando a la persona a cumplir el mal, pero no siempre. ¿Qué podemos aprender también en la noche de hoy? Que las fuentes de la tentación no son exclusivas del demonio. No es necesario que esté presente un demonio, el diablo, a mi lado para que yo me sienta tentado. ¿Por cuál razón? Porque él no puede estar a veces, pero en su ausencia, sin que él esté presente, yo, con mi fantasía, con mi memoria, lo que llaman los padres de la iglesia, la carne, es fuente de tentación. Entonces, el demonio no es la única fuente de la tentación. Eso es lo que debemos aprender. En la tradición de la iglesia siempre se ha creído que también la carne, las propias pasiones, la memoria, todas las facultades pueden ser mecanismos o canales para pecar o que me inclinen hacia el pecado, pero no necesariamente el demonio, como muchas personas sostienen por allí. Bueno, esto ha sido como un resumen de mis apuntes que tengo por aquí. ¿Cómo actúa entonces el demonio en el mundo? Creando división, instigando hacia el mal, pero fíjense bien, conclusión, no es todopoderoso, no puede tener el poder absoluto sobre la vida de las personas ni del mundo entero. Él es el príncipe de este mundo, pero no es el rey del universo. Y esto es importante saberlo y convencerse. El príncipe sí, pero el rey del universo no lo es. No le pertenece nada porque él no ha creado nada. Él usurpa, él roba, pero nada le pertenece y por lo tanto no tiene absolutamente nada que ofrecerle al hombre. Le ofrece al hombre solamente espuma e ilusiones, castillo de arenas y de naipes que en cualquier momento se caen. Eso es todo lo que él puede ofrecer. No puede ofrecer más nada, no ofrece estabilidad, no ofrece amor, no ofrece nada, no lo puede dar nada. Dios en cambio lo puede ofrecer todo porque de él viene todo. Esto ha sido un resumen más o menos. Ahí son tantas cosas las que se pueden decir, pero esta es apenas la primera parte. La segunda parte la van a encontrar también en YouTube. Recuerden cómo actúa el demonio en el mundo. Estas dos partes que han sido grabadas pues serán también subidas a la web para que las revisen con calma. Sé que metimos bastante carne en la parrilla, entonces se la vuelven a releer, a reescuchar, para que si algo no entendieron, la magia de la grabación nos ayude pues a meditar un poco acerca de estas cosas aquí.